Hablemos ahora acerca de la geomorfología peruana, cómo es la forma del país. La morfología del Perú presenta fuertes contrastes y una variedad de paisajes en cada una de sus regiones. Tenemos acá al relieve submarino, al relieve litoral, al relieve costero, al relieve andino y por último al relieve de la selva del Perú. No lo pude colocar, pero ya está mencionado. Comencemos por el relieve submarino. En el relieve submarino tenemos acá a las siguientes partes o las zonas. Tenemos al zócalo continental, el cual se sitúa desde la orilla del mar hasta 200 metros de profundidad. Siguiente es el talud continental. Se sitúa entre los 200 a 3000 metros de profundidad. Aquí se localizan los llamados cañones submarinos. La fosa marina es una depresión que alcanza en promedio 6000 metros. Y aquí la llamada dorsal de Nazca, el cual es una cordillera submarina, desde la provincia de Nazca hasta la isla de Pascua, Chile. Tenemos acá ahora que mencionar al relieve litoral. En el relieve litoral presentamos a las llamadas bahías, en este caso de rojo, la letra B. Como ejemplos de bahías podemos mencionar a la bahía de Paita y la de Sechura en Piura, a la bahía de Chimbote en Ancash, a la bahía de Paracas en Ica y a la bahía de Matarani en Arequipa. Península, en este caso de color verde, tenemos a la península de Paita, tenemos a la península Illescas en Piura, siendo esta la más extensa. Acá está también la península de Paracas, en Ica. También existe la península de Ferrol, en Ancash. Aunque no lo pude colocar, aparte de bahía y península, están las llamadas puntas. Ejemplos tenemos a los Capones en Tumbes, Pariñas, Balcones y Aguja en Piura, La Punta en el Callao y La Chira en Lima. Tenemos también a los esteros. Ejemplos son Salomilla, en otro ejemplo está El Bendito y Puerto Pizarro del río Tumbes, La Bocana de Miramar en el río Chira y San Pedro en el río Piura. La llanura costeña se extiende a lo largo del pie del monte andino occidental. Es muy angosta en Arequipa y muy amplia en Piura. La medida en Arequipa es de 5 kilómetros y la medida en Piura es de 170 kilómetros. Tenemos acá que mencionar ahora en el relieve costero a lo siguiente. A ver, acá está anotado las llamadas estribaciones andinas, que son las cadenas de montañas de poca elevación. Aquí las lomas se forman en sus laderas occidentales en la estación invernal. Dentro de las estribaciones andinas tenemos a los cerros y a las lomas. En el caso de los cerros tenemos al Morro Solar en Chorrillos y a San Cristóbal en Rímac.
Y en Lomas tenemos a La Chay, Paraíso, Lúcumo en Lima y Atiquipa en Arequipa, siendo esta la más extensa. En Lima Metropolitana está Ancón, Caraballo, Amancaes, Mangomarca y Atocongo. Ahora, depresiones son las zonas hundidas ubicadas bajo el nivel del mar, donde donde se da el afloramiento de aguas. Ejemplos tenemos a Bayóvar en Piura, El Cerro, también en Piura, y Salinas de Huacho. Pampas. Las pampas son llanuras desérticas, las cuales poseen un gran potencial agrícola. El ejemplo más resaltante es Olmos. ¿Por qué? Porque este es el más extenso del Perú y se ubica en Lambayeque. Otro ejemplo de pampas es Chao, Viru y Moche en La Libertad, Chimbote, Casma en Ancash, Villacurí en Ica y Majes en Arequipa. Acá está las llamadas conos de deyección. Y los conos de deyección podemos mencionar a Chao, a Viru, a Moche y a Chicoma. Y estos forman parte del proyecto Chavimoche. Está también la parte de tablazos, que son terrazas de origen marino, y en la costa norte poseen reservas de hidrocarburos y de fosfatos. Ejemplo está el de Chimbote, el de Nepeña y de Casma, siendo estos parte del proyecto Chinecas, perteneciendo al río Santa, estos 7 lugares. Vayamos ahora a explicar del relieve andino, en el caso de... A ver, me pasé. En el caso del relieve andino, podemos mencionar en primer lugar, a la cordillera de los Andes, pero primordialmente a la cordillera occidental. Vamos parte por parte. En la cordillera occidental de los Andes, de la parte norte, está la parte, o sea, por así decirlo, las partes son Blanca, es decir, el Huascarán, y Huayhuash en Yerepujá. En la cordillera occidental, o sea, en la misma parte, cordillera occidental de los Andes, pero ahora parte centro, tenemos a La Viuda, Rajutai, Rajuntai y central en Cotoni, Lima. Ahora, en la cordillera oriental de la parte centro está Vilcabamba y Vilcanota, y en la parte oriental sur está Carabaya. Tenemos acá a estos que mencionar, que sean los cañones, las mesetas, los valles interandinos y las abras. Los cañones son como gargantas profundas, con paredes alargadas y casi verticales. Aquí se construye, ¿para qué? O bueno, ¿qué se aprovecha? El potencial para las centrales hidroeléctricas. Ejemplo está Cañón del Pato, Cañón Infernillo y Cañón del Colca. Mesetas. Las mesetas tienen una topografía llana, donde se observan bofedales, lagunas y gramíneas, camélidos y ovinos. Ejemplos son la meseta Bombón, la meseta Castrovirreina, Castrovirreina y la meseta del Collao. Valles interandinos constituyen planicies aluviales. Estos son suelos de origen fluvial.
cuyos suelos son muy fértiles y es el principal, bueno, es la principal zona de concentración poblacional andino. Ejemplos tenemos al Valle Interandino del Callejón de Huaylas, al Valle Interandino de Mantaro y Valle Interandino del Colca. Abras. Abras también tiene el nombre de pasos. ¿Qué es esto? De forma general, son las partes bajas de las cordilleras y facilitan la comunicación con el otro lado de la cordillera. Ejemplos está la Abra o el Paso de Porcuya, de Anticona y de Crucero Alto. Aparte de cañones, meseta, valle andino y abras, está las llamadas quebradas, que son hendiduras alargadas y estrechas en las montañas. Quebradas hay quebrada alta y quebrada baja. La quebrada alta podemos mencionar a Apachela, no, Apacheta en Arequipa y Carhuasanta en Arequipa también. Quebrada baja mencionamos a Huaycoloro y a Chucumayo. Chucumayo está en Lima. Ya. Ya está el submarino, el litoral, el costero y el andino. Vayamos al relieve de la selva y para eso voy a buscar una imagen. Pero por mientras lo sigo mencionando. En el caso de la relieve de la selva del Perú, esto, bueno, esta se extiende por todo el flanco oriental de los Andes. En el norte avanza hacia ambos flancos del Valle del Mantaro y llega a las vertientes del Pacífico. Comprende la selva alta y la selva baja. Tenemos aquella imagen del relieve de la selva del Perú. Así que vamos a mencionar qué es lo que se nota en esta imagen. Primero, la imagen nos recibe con los llamados altos. A ver. Ujú, los altos, ¿no? Los altos, como se ve en la imagen, es una zona nunca inundada. Se encuentra en las crestas del relieve ondulado. Dato: los altos son lugares ideales para construir ciudades y cultivos de tipo permanente, ya que como dije, no se va a inundar. Más abajo están las llamadas restingas. Las restingas son zonas periódicamente inundadas durante la crecida de los ríos amazónicos que coincide con el verano. Dato: las restingas se utilizan para el cultivo rápido de desarrollo vegetativo. Están los barrizales. Ujú. Ahí dice que bueno, los barrizales se utilizan principalmente para sembrar arroz. Los barrizales, además, son depósitos crecientes de lino y de arcilla. Tenemos a las playas y las playas son, en la imagen dice que es para sembrar principalmente frijol, caupi o castilla y en menor grado maní, caigua, melón, repollo y zapallo. Las playas tienen demasiadas partículas de arena. Por último, ahí dice a las Tahuampas, y las Tahuampas es una zona permanentemente inundada. En algunos lugares se les llama también renacal o aguajal. Eso que mencioné eran los relieves de la selva, pero selva baja. En la selva alta, bueno, la selva alta se divide en dos, ceja de selva de entre 3000 a 800
metros sobre el nivel del mar y los llamados valles amplios, de 800 a 400 metros sobre el nivel del mar. Tenemos en la selva alta a las principales cordilleras, que son la cordillera oriental y la cordillera subandina, y también a los valles longitudinales, como por ejemplo Jaén, Bagua, Huallaga, Tingo María, Oxapampa, Posuso y Tambo Pata. En esta imagen, lo que vemos es la hidrografía de el Perú. ¿Pero qué es la hidrografía? La hidrografía es la ciencia que se encarga de la descripción, que describe todos los aguas existentes sobre la superficie continental, ríos, lagos, presas, de su localización, condiciones no, fisiográficas, régimen y aprovechamiento. La hidrosfera la hidrosfera se divide en dos tipos, los de agua salada, voy a poner acá, hidrosfera se divide en agua salada y agua dulce. A ver. Ahora, cada uno de estos tiene un porcentaje de abundancia. En el caso de la agua salada, a ver, ¿cómo es grande? En el caso de la agua salada, se presenta en un 97% y el agua dulce está, bueno, pues a un 3%. Otro concepto que debo de añadir es el llamado vertiente hidrográfica. ¿Qué es esto? Vertiente hidrográfica. La vertiente hidrográfica es el conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un punto en común o que desembocan en el mismo mar y en ocasiones en un mismo lago. ¿Qué es eso de unidades hidrográficas? Lo pongo entre paréntesis. Es el espacio limitado por líneas divisorias de aguas. ¿Y qué es el río? El río es la corriente natural del agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar. Vertientes hidrográficas tenemos en el Perú principalmente tres: la vertiente del Amazonas, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Titicaca. Está la vertiente del Amazonas, la cual tiene 84 cuencas. La vertiente del Pacífico con 62 cuencas y a la vertiente del Titi, mm, Titicaca con 13 cuencas de otro color para que resalte. A ver, ¿blanco se nota? No. A ver, un color que resalte.
Listo, continuemos. Ahora, empecemos con la vertiente del Pacífico. Esta vertiente representa el 21,8% del territorio nacional y el 2,18% del total de las aguas nacionales. Ujú. Entre sus principales ríos está el río Tumbes, el cual es el único río navegable, el río del Rímac, el cual cuenta con una mayor población, el río Tambo, el cual es de mayor longitud, y el río Jetepeque, el cual es el valle arrocero más importante. En la vertiente del Amazonas, este representa el 74,5% del territorio nacional y el 97,8% del total de las aguas nacionales. Tenemos dentro de la vertiente del Amazonas a la intercuenca del Amazonas, compuesta por Nanay, Napo, Putumayo y Yarabí, a del río de Mar de Dios, a del río Ucayali, del río Marañón, del río Guaru, no, Yurúa y del río Purús. Ahora, ¿cuáles son las principales confluencias de este río Amazonas? Está Apurímac y Mantaro, que forman al N. N y Perene forman al Tambo. Tambo y Urubamba forman al río Ucayali. Y el río Ucayali con el Marañón forman al río Amazonas. Vayamos a explicar rápidamente a la vertiente del Titicaca. Esta vertiente está integrada por, ya mencioné, 13 cuencas. Representa el 3,6% del territorio nacional y el 0,56% de las aguas nacionales. Entre sus ríos tenemos al río Ramis, al río Coata, al río Ilave, al río Huancané, al río Suches y al río Desaguadero, siendo el río Desaguadero el único efluente. Además, marca el límite con Bolivia. El río más extenso de esta vertiente es el río Ramis. Y la segunda cuenca más extensa y de menor pluviosidad es el río Ilave. Ahora, de forma rápida hablemos de cómo es el mar peruano. El mar peruano tiene un área de 626.240 kilómetros cuadrados y un ancho de 200 millas, con una profundidad de aproximadamente 6.552 metros en la fosa meridional. Temperatura en el norte está entre 20 a 22 grados Celsius, en el centro de 17 a 19 grados Celsius y en el sur de 13 a 14. Mm. El sistema de corrientes que llega a este mar peruano son cuatro. Tenemos a la corriente del Niño, a la corriente peruana, a la corriente costera peruana y a la corriente oceánica peruana. La corriente de El Niño tiene aguas cálidas y fluye de norte a sur. La corriente peruana tiene aguas frías y fluye del sureste al noroeste y presenta estos dos ramales, la corriente costera peruana y la corriente oceánica peruana. La corriente costera peruana fluye entre el litoral y los 78 grados oeste y la corriente oceánica peruana fluye al oeste desde los 82 grados oeste. Vamos a explicar ahora acerca de el clima.
Para el tema del clima, bueno, se hace una distinción entre el llamado tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico es algo de corta duración y es una parte momentánea del clima. El clima es un periodo largo y es un promedio del tiempo. Los elementos son insolación, temperatura, humedad, precipitaciones, presión atmosférica y el viento. La insolación se mide con el artefacto heliógrafo, la temperatura con el termómetro, la humedad con el higrómetro, precipitaciones con el pluviómetro, la presión atmosférica con el barómetro y el viento con la veleta y el anemómetro. Los factores del clima son de tipo cósmico y de tipo geográfico. De tipo cósmico tenemos a rotación, o sea, la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, la inclinación del eje y la esfericidad terrestre. La inclinación del eje es de 23 grados 27 minutos. Ahora, factores geográficos tenemos a la latitud, altitud, oceanidad y continentalidad. Los climas en el Perú. Esto de, esto de acá lo habla el INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Los climas en el Perú son los siguientes: cálido muy seco, es decir, árido tropical; semicálido muy seco, árido subtropical; templado subhúmedo. Aquí están las estepas y los valles y andinos bajos. Está también el clima frío, frígido, gélido, semicálido muy húmedo y cálido húmedo en el tropical de selva baja. Los fenómenos de origen climático principales son cinco: la helada, el friaje, las inundaciones, la sequía y los huaicos. La helada es el descenso brusco de temperatura atmosférica por debajo de los 0 grados Celsius en territorios andinos, Suni y Puna. Ocurre entre los meses de junio y agosto y afecta a las zonas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Friaje es el descenso brusco de temperatura acompañada de vientos fuertes y lluvias. Afecta principalmente a la selva baja. Inundaciones. ¿Qué es esto? Es el desborde esporádico de las aguas, causado por el exceso de lluvias, por la rotura de los diques, la reducción del cauce del río, el deslizamiento, etc. Las sequías son periodos secos prolongados, caracterizados por la falta de precipitaciones pluviales y de caudal en los ríos. La sequía puede afectar, bueno, suele afectar a la región andina sur, comprendida entre la Quechua y la Suni. Huaicos es el deslizamiento violento de una gran masa de agua, con mezcla de lodo y bloques de roca. Son frecuentes en la cordillera occidental de los Andes y la ceja de selva. Ahora, tenemos, aparte de fenómenos de origen climático, al llamado ENSO. Y este es el niño, bueno, tiene un nombre un poco largo, pero en la abreviatura es el llamado ENSO. Y el ENSO tiene dos fases, la fase cálida y la fase fría. La fase cálida es el llamado El Niño, y este provoca el calentamiento oceánico. En cambio, la fase fría, llamada La Niña, provoca el enfriamiento oceánico. Hablemos más del fenómeno del niño. El fenómeno del niño ocurre en periodos de 3 a 10 años. ¿Qué ocurre? Ocurre un calentamiento del Océano Pacífico y tiene una duración de entre 6 a 14 meses. El siguiente tema es la atmósfera. La atmósfera está compuesta bueno, tiene la siguiente proporción, aprox. 78% es nitrógeno, 21% oxígeno, 0,9% argón y 0,1% los siguientes elementos. Tenemos al neón,
Tenemos al radón, al criptón, al xenón, al hidrógeno, bueno, y otro neón. Además del dióxido de carbono, el metano, está este de aquí que me olvidé el nombre, N2O, el NO y los CFC, los clorofluorcarbonados, carbonatos, algo así. Ahora, la atmósfera tiene capas y lo he intentado de ordenar de la parte, bueno, de abajo hacia arriba. Tenemos la llamada troposfera. Bueno, principalmente se decían que era troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. Pero entre cada una de estas hay las llamadas pausas y líneas o capas. Así que vayamos en orden. Troposfera está bajito. Arribita está la llamada tropopausa. Más arriba, la capa de ozono. Y ahora sí, la estratosfera. Arriba suyo debería estar la mesósfera, pero entre estratosfera y mesósfera está la llamada estratopausa. Arriba de la mesósfera está la mesopausa. Y arriba de esta, la línea de Kármán. Y ahora sí, la termósfera, la termopausa y, por último, la exósfera. La atmósfera sufre estos eventos. Bueno, el planeta, el llamado efecto invernadero y el calentamiento global. Los gases de efecto invernadero, bueno, los compuestos en sí que alimentan el efecto invernadero es el dióxido de carbono, el metano, el N2O, el HFC, el PFC y el azufre con 6 átomos de flúor. Y el calentamiento global no alimenta los gases de efecto invernadero. Ahora, hay un apartado de la teoría que lleva por abreviaturas CMNUCC. La cosa que dentro de estos está estos puntos de acá, la COP3, la COP18, la COP20 y la COP21. ¿Qué pasó en la COP3? Esto ocurrió en Kioto y se llegó a llamado Protocolo de Kioto en el año 1997. ¿Qué se dijo acá? Que los gases de efecto invernadero deben de estar presentes en menor al 5%. En la COP18 ocurría en Doha en el 2012, se decide extender el protocolo de Kioto para ver si se podía remediar la situación. Pero como no se pudo, se llegó a la COP20 en Lima, 2014, a que se sientan las bases del Acuerdo de París. Y así, en la COP21 se llega al Acuerdo de París en la ciudad de París, 2015. ¿Qué es esto? Aquí se dice que el aumento de temperatura global debería ser por lo menos, bueno, o sea, como máximo, un 2 grados Celsius. Aquí está el apartado de destrucción de la capa de ozono, lo que no se quiere llegar. Y se decide activar el protocolo de Montreal. ¿Qué es esto? Reducir la producción de productos hechos a base de clorofluorocarbonos y bromuro de metilo.